Bueno, mis queridos eléctricos, hoy vamos a hablar sobre lo que son el comportamiento de las cargas eléctricas en un sistema de corriente alterna. Las cargas eléctricas es todo lo que nosotros tenemos en nuestras casas, todo electrodoméstico, instrumentos y demás, que los debo de conectar a una energía para que puedan funcionar. Este tema es sumamente importante, muchachos y señoritas, a la hora de yo hacer un diseño fotovoltaico. O sea, es primordial que le podamos dar atención a lo que viene ahora. Bienvenidos. Entonces, cualquier carga eléctrica se define como cualquier dispositivo o aparato que consume energía eléctrica. Entonces, por eso se llaman cargas eléctricas. Pues, entre ellas tenemos los que son los motores, los que son los bombillos, capacitores y la acumulación de las tres que son las cargas electrónicas. Antes no hablamos sino de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos. Pero ahora ya se hablan de las cargas electrónicas, una más. Entonces, abordemos bien el tema. Entonces, las primeras cargas son las cargas resistivas. Las cargas resistivas son las que convierten la energía eléctrica en calor o en luz, para este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues los calentadores eléctricos, hornos de eléctricos, tostadoras, planchas, bombillas, entre otros, entre otros. O sea, todo aquello que genere calor son cargas resistivas, que la mayoría de la electricidad la utiliza para generar calor, calor o luz. Se conocen como cargas resistivas. El aparato que mide estas cargas resistivas se llama el batímetro. Aquí lo tenemos. Se representa por una U. Por una U que quiere decir que me está midiendo los vatios que se están consumiendo en este tipo de cargas. Cuando nosotros tenemos una carga resistiva, nosotros vamos a hablar de algo que se llama una potencia activa. Su unidad de medida es el vatio. Entonces, cuando hablamos de vatios en corriente alterna, estamos hablando de potencia activa. Y la potencia activa, como les decía, se mide con un batímetro. También tenemos otros tipos de cargas, que son las cargas inductivas. Estas cargas utilizan campos magnéticos para su funcionamiento. Y esta energía la convierte en energía mecánica o energía de movimiento. La energía utilizada no la devuelve a la red, por eso es que mucha gente habla que son pérdidas. Pero la verdad es un tema muy mal utilizado, porque es lo que utiliza el electrodoméstico para funcionar. Entonces, no podemos hablar como de pérdidas. Entre ellas que tenemos refrigeradores, lavadoras, ventiladores, aire acondicionado, licuadoras, todo electrodoméstico que tenga una bobina o un motor y que coja la electricidad y la convierte en energía mecánica, o sea, en movimiento como los motores, o, o por ejemplo que la pueda convertir en inducción, como las estufas de inducción, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Estas estufas de inducción ya se están masificando aquí en Colombia, desde hace 2 años las estoy instalando y también es un cuento a tener en cuenta a la hora de nosotros hacer nuestro diseño de sistemas fotovoltaicos. Entonces, cuando son cargas inductivas, nosotros vamos a hablar de la potencia reactiva. Su unidad de medida es el bar. ¿Bar qué es? Voltio amperio reactivo. Voltio amperio reactivo. Cuando estamos hablando de potencia reactiva, entonces su unidad de medida es el voltio amperio reactivo. Aquí tenemos el símbolo de una bobina porque ellas se hacen a base de bobina, ya sean en serie, en paralelo. Su unidad de medida es XL, que es como una impedancia. El aparato que mire que ustedes ven ahí en el fondo de la pantalla blanca, dice bar, kilo, kilovoltio, amperios reactivos. Y el aparato que mide es un barímetro, se llama barímetro. Entonces una cosa es medir las cargas resistivas en corriente alterna y otra cosa es medir las cargas reactivas. También otro tipo de cargas reactivas son las cargas capacitivas. Se viene como un elemento para almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. O sea, que mientras una bobina, como decíamos anteriormente, ella lo que hace es guardar corriente en forma de campo magnético, aquí lo que hace el capacitor es guardar voltaje en forma de campo
magnético. Y la energía utilizada de este capacitor sí es de vuelta a la red. Por ejemplo, en los inversores tienen muchos capacitores. La mayoría de los circuitos de los inversores que utilizamos en los sistemas fotovoltaicos son de muchos capacitores. Está el banco de condensadores y filtros parabólicos en el caso de las cargas electrónicas. Entonces, ya sabemos que se mide con con un barímetro, que su unidad de medida es el kilobar. Bar es que voltio, amperio, reactivo. Arriba, en la parte blanca que vemos ahí arriba, está el símbolo de uno de los tantos símbolos de capacitores. Bueno, también tenemos lo que son las cargas electrónicas. Las cargas electrónicas, no, como son como son las, es un grupo donde hay cargas inductivas, capacitivas y todo eso, ¿cierto? Y es la suma de todo, de las cargas inductivas y las cargas capacitivas y demás. Entonces nosotros vamos a hablar de una potencia aparente. Es la suma vectorial entre la potencia activa y la potencia reactiva. Y se mide en voltio amperios. Se mide en voltio amperio. Entonces aquí nosotros podemos ver que por aquí en alguna de estas partes, aquí arriba donde está el medidor, hay una parte que dice voltio amperio, o sea, me está midiendo lo que es la potencia aparente, que es la suma vectorial de todo lo que se ha consumido. ¿Sí? Prácticamente se puede decir que esto es lo que nos cobra la empresa de energía. Claro que hay que tener en cuenta que si yo tengo muchas cargas reactivas más que resistivas, entonces se va a tomar otro procedimiento. Eso nos lleva a que nosotros tenemos que controlar este consumo. Este consumo no puede ser como tan libertino, sino que hay que controlarlo. Y para controlarlo, nosotros nos basamos en algo que llama el factor de potencia. Y matemáticamente nosotros lo llamamos el coseno de phi. Entonces el factor de potencia es una medida adimensional, o sea, es una constante, que indica la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica en un sistema de corriente alterna. Ojo, en un sistema de corriente alterna, no un sistema de corriente directa. Para ese sistema ya se utilizan otras cosas, otras definiciones. Entonces el coseno de phi me dice qué tan eficiente es mi instalación eléctrica. Y una instalación eléctrica eficiente no me va a dañar los sistemas, los componentes del sistema fotovoltaico. Entonces, esta señora tiene dos valores. Cuando el valor se acerca mucho a cero, ¿sí? Indica que la parte de energía se pierde en forma de potencia reactiva, que no se realiza trabajo, pero circula en el sistema, pero en el sistema hay un consumo. O sea que muchas veces cuando nosotros dejamos, digamos, las luminarias mal instaladas, ellas se pueden ver apagadas, pero en el fondo están consumiendo poquito, pero están consumiendo. Entonces, cuando el valor se acerca mucho a cero. Y el otro es cuando el valor se acerca mucho a uno. Significa que toda la energía suministrada se está utilizando para realizar trabajo útil. ¿Cuál es la idea? Que si del 100% de mi energía eléctrica yo puedo utilizar el 100%, pero como este mundo no es ideal, hay cosas que me van a decir que hay fallos y hay pérdidas de energía, entonces yo tengo que acercarme a uno. Ninguna instalación eléctrica te va a dar netamente cero o te va a dar netamente uno, pero se va a oscilar entre cero y uno. Por ejemplo, un valor promedio para los motores, 0.86 del coseno de phi o del factor de potencia. En las placas vienen esos valores, ahí le dice coseno de phi, FP, o factor de potencia, o coseno de phi, o phi. Entonces, el factor de potencia es muy importante, importantísimo. ¿A qué es igual el factor de potencia? Pues va a ser igual a la potencia aparente, S,
sobre la potencia activa P. Hacemos una mísera división entre, tengo el valor de potencia aparente, lo divido entre el valor de la potencia activa y saco ahí un valor que me da el coseno de phi. Entonces, ¿eso qué me conlleva? A que me van a poner a hablar, que es el tema del segundo curso, de las tres potencias. En la parte de arriba de rojo vemos potencia aparente, se mide en voltioamperios, voltioamperios, voltioamperios. Se representa por la letra S. Guárdeselo aquí porque lo vamos a utilizar hasta que ya nos retiremos de esta cuenta. En la parte azul tenemos la potencia activa que se mide en vatios, o sea, W, y Q va a ser la suma vectorial, y Q es la potencia reactiva, ¿sí? Que se mide en voltio amperios reactivos. Voltio amperio reactivos. A este se le llama el triángulo de potencias que no vamos a utilizar mucho en el diseño. ¿Sí o sí? Pues, uno de los tantos métodos, que hay muchos métodos. Yo les enseño el que yo sé y con el que he trabajado y he montado y he realizado mis montajes y hasta ahora pues no he tenido ninguna queja.